hemos estado allí. Si miras Colosenses 1:13 a 23, este es realmente el corazón teológico, por así decirlo, de la epístola. Y los versículos 15 a 20 son el punto culminante de las enseñanzas de Pablo sobre Cristo. Verás, la herejía en Colosas tendía a acentuar la importancia de otros poderes y tal vez disminuir la importancia de Cristo. Entonces Pablo se dispuso a contrarrestar eso y hablar sobre la supremacía de Cristo. De hecho, Hechos de los Apóstoles, página 473, lo expresa de esta manera. Los creyentes colosenses estaban rodeados por las prácticas e influencias del paganismo, así como por falsos maestros, y estaban en peligro de desviarse de la sencillez del Evangelio. Y Pablo, al advertirles sobre esto, los señaló a Cristo como el único guía seguro, el himno de Pablo, por así decirlo. Algunas personas dicen que esto es un himno, esta pequeña sección aquí en la Escritura. Su himno celebra la centralidad, la importancia y la preeminencia de Cristo. Es realmente una de las declaraciones más inspiradoras sobre Jesús, el amado Hijo de Dios, y cómo el alcance cósmico de su obra de redención impactó a los creyentes en Colose y, por extensión, a ti y a mí a lo largo del tiempo. Si lo llamaras un himno, la primera estrofa trata de Cristo como creador. La segunda estrofa trata de Cristo como redentor. Y creo que probablemente el pastor Johnny va a profundizar más en eso. Así que volvamos a mirar, verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda la creación. Verso 16, por Él todas las cosas fueron creadas que están en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o principados o poderes. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Ahora, notas primero que fueron creadas por Él, y ahora fueron creadas a través de Él. Y luego otra preposición, porque Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas consisten. Cuando dice que Jesús es el primogénito sobre toda la creación, como Shelley ya señaló, no significa que fue creado. Él es el creador y es preeminente, por así decirlo, sobre toda la creación. Es un creador por Él, para Él, a través de Él. Todas las cosas fueron creadas. Estudiando Efesios 3 lo plantea de esta manera. Verso 9. Desde el principio de los siglos ha estado oculto en Dios, quien creó todas las cosas a través de Jesucristo. Y Shelley ya mencionó Juan capítulo 1, verso 3. Todo fue hecho a través de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Primera conclusión. Cristo no es el creado, Él es el creador. Él es preeminente porque creó a la humanidad y todo el mundo. Me encanta cómo Pablo habla de este poder creativo que lo abarca todo. Todas las cosas. Esto es geografía cósmica. Esto es todo en el cielo y todo en la tierra. Esta es la realidad fundamental. Esto es todo lo visible y todo lo invisible. Estos son los seres angelicales. Esta es la humanidad. Esto es todo. Jesús creó todo. Conclusión número 2. Cristo no es solo el origen de todo, también es su destino. Él es preeminente porque no solo es el agente de la creación, sino que es la meta de la creación. Esta es la cosmogonía, que significa simplemente cómo comenzó el mundo. Se une con la escatología, cómo terminará el mundo. Jesús es todo desde el principio hasta el fin. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Veamos el versículo 20. Y no estoy tratando de sobrepasar demasiado en el día del pastor Johnny, pero solo quiero leer eso. Por Él, Cristo, reconciliar todas las cosas consigo mismo por medio de Él, ya sean cosas en la tierra o en el cielo, habiendo hecho la paz a través de la sangre de la cruz. Lección 3. Cristo no es el redimido. Él es el Redentor. Es preeminente porque redimió a la humanidad mediante su expiación sustitutiva en la cruz. Volvamos al versículo 17, Colosenses 1, versículo 17. Dice, Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas consisten. La palabra antes de todas las cosas en griego puede significar precedencia en rango, así como en tiempo, pero en todos los demás casos en los escritos de Pablo se refiere al tiempo.
La Nueva Traducción Viviente lo expresa de esta manera. Por si estamos confundidos, Él existió antes que todo lo demás. Eso nos lleva a la conclusión número 4. Cristo no tuvo un comienzo. Él es preexistente, por así decirlo, eterno desde el principio del tiempo e incluso antes de eso. Mi mente ni siquiera puede comprender que no hay un comienzo, porque la forma en que nuestras mentes finitas trabajan con el tiempo siempre hay estructura. Hay un comienzo, un momento en el que nos levantamos y un momento en el que nos acostamos. Hay un momento en el que nacemos y un momento en el que morimos. ¿Cómo comenzamos incluso antes de que hubiera un comienzo? Dios ya existía. Él no tuvo un comienzo. Él es preexistente, es eterno. Él es preeminente porque es divino y existió desde toda la eternidad. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. En el margen de mi Biblia he escrito: antes de que hubiera un principio, la palabra ya existía. Y en el versículo 17 de nuevo, Él está antes de todas las cosas, lo que significa que Él preexistía. Él es eterno, y en Él todas las cosas se mantienen unidas. Esa palabra griega consistir significa juntar o unir. Punto 5. Para llevar. Cristo no solo creó, es un sostenedor de todo y es el unificador de esa creación. Él es preeminente porque sostiene el cosmos y reúne todo en uno. Hechos de los Apóstoles 4:71 otra vez. Pablo declaró que la mano que sostiene a los mundos en el espacio y mantiene en orden y actividad incansable todas las cosas en el universo de Dios es la mano que fue clavada en la cruz por ellos. Es solo un pensamiento hermoso. El mismo Dios que creó, el mismo Dios que sostiene, el mismo Dios que quiere unirnos en uno. Él es el Dios que nos redimió. Quiero servir a un Dios así. La imagen del Dios invisible, el sustentador, el creador y el que te ama. Regresaremos pronto después del momento misionero. Hola, soy Greg Morricone. Estoy muy contento de que te hayas unido a mí para el momento de misión de 3ABN. Bill había sido un profesional exitoso y un líder en su iglesia local adventista del séptimo día, pero su orgullo lo había alejado del Señor durante 40 años. Una noche, mientras cambiaba de canal, escuchó una voz fuerte diciendo «Detente», y cuando lo hizo, se encontró viendo 3ABN. Al mirar, decidió volver a Dios. Encontró la iglesia adventista local, pidió un libro de Elena White, Patriarcas y Profetas, y también buscó ayuda para dejar de fumar. El sábado fue recibido con calidez en la iglesia y después del sermón lo invitaron a almorzar. Pero Bill quería un cigarrillo más de lo que quería comida, así que se fue a casa. Sin embargo, notó una reunión de oración el miércoles por la noche en el boletín y decidió asistir. Él trajo su nueva copia de Patriarcas y Profetas, pensando que podría leer un poco de ella, ya que llegó un poco temprano. Inesperadamente, la gente ya estaba allí y lo recibieron cálidamente. Cantaron algunas canciones y cuando llegó el momento de compartir peticiones de oración, Bill les dijo con valentía que necesitaba oración para dejar de fumar. Después de la oración de apertura, tuvo otra gran sorpresa. El libro que estaban estudiando era, ¿lo adivinaste?, Patriarcas y Profetas. No te pierdas la conclusión de esta maravillosa historia en el próximo momento misionero de 3ABN. Dios te bendiga hoy. Y ahora continuamos nuestro estudio con el pastor Ryan Johnson. Muchas gracias, hermana Shelley, y gracias a ti también, hermana Jill. Y lo digo en serio, realmente creo que el Espíritu Santo habla a través de ambas cuando enseñan y predican. Alabado sea el Señor a todos ustedes. Soy el pastor Ryan Johnson, y tengo la lección del martes. Y estamos hablando de Cristo como la cabeza de la iglesia. Sabes, la hermana Jill aludió a esto cuando estaba haciendo su estudio, y espero que esté bien. Quiero expandirme un poco sobre eso. De hecho, vamos a cubrir mucho del terreno que ya se ha cubierto. Alabado sea el Señor. De esa manera, nos aseguramos de que lo entendamos. Hay aprendizaje y repetición. Ya sabes, la gente, la iglesia allí en Colosas, estaban siendo asaltados por esta nueva doctrina falsa en el cristianismo. Es algo así como gnóstica en la forma en que está compuesta, en la que estaban enseñando que había estos espíritus sobrenaturales menores que eran intermediarios entre Dios y nosotros, y Jesús era solo uno de esos espíritus sobrenaturales. Eso no es cierto. Y entonces
Entonces Pablo necesitaba dejar eso atrás, y aquí estamos en lo que se llama el Manifiesto Cristológico, esa poesía de la que hablaba la hermana Jill. Pablo es directo. Repasemos algunos de los versos y luego volveremos a nuestro estudio sobre Cristo siendo la cabeza de la iglesia. Voy a leer de nuevo en Colosenses capítulo 1, empezando en el versículo 15, y mientras lo hago, tomémonos un momento mientras revisamos esto y apreciemos la reflectividad con algunos de los otros versículos en la Biblia. Pablo comienza en el versículo 15 diciendo, ¿quién es la imagen del Dios invisible? Eso fue cubierto tan hermosamente, ¿verdad? También Jesús dice, si me has visto a mí, has visto al Padre, el primogénito de toda criatura. Eso fue Juan 14, por cierto. Versículo 16. Porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o principados o potestades. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Cuando escucho esta frase, me recuerda, por supuesto, a Juan capítulo 1. Sin Él, nada fue hecho de lo que fue hecho. ¿Es correcto? Sí. Y también, cuando tienes eso en el cielo y en la tierra y todo eso, pienso en el capítulo 14 del Apocalipsis. Vamos a adorarlo. ¿Ves cómo la Biblia simplemente se une aquí? Y luego realmente amo lo invisible y lo visible. Ambos, hermanas mías queridas, lo tengo allí. Explícalo muy bien, porque no solo incluye los poderes a los que no tenemos acceso en este momento, los ángeles, etcétera, sino también, sí, hermana Shelley, las cosas que no vemos. Incluso antes de que Hubble tomara la imagen del campo profundo y viéramos miles de millones de galaxias en este pequeño arco del universo, incluso antes de que el Dr. Hooke tomara un telescopio modificado, lo llamara microscopio y mirara hacia abajo y viera las células en una cebolla, Dios era Dios. Y cuando tenemos esto en nuestros corazones, tenemos la seguridad. No importa lo que descubra la ciencia. Él es el Dios de lo invisible. Él era Dios allí antes de que nuestras mentes supieran que existía. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas existen. Y aquí estamos. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, quien está en el principio, el primogénito, aleluya, hermana Jill, de entre los muertos, para que en todas las cosas tenga la preeminencia. Y ahora, para que me mantenga en mi camino, con la gracia de Dios, quiero centrarme en esta parte donde dice, Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Porque creo, y esto es solo mi opinión, Pastor Rafferty, hay algo que nos está afectando hoy. De una manera similar a cómo esa teología extraña, como los gnósticos, estaba afectando a la gente de Colosas hace años. Pero te diré algo. Antes de meternos en eso, veamos algunos textos que verifican exactamente lo que significa ser la cabeza y también que verifican que Cristo es la cabeza. En Efesios 1, 22 se dice, y puso todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Colosenses 2, 10, y estáis completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y potestad. Efesios capítulo 5, versículo 23. Dice, porque el esposo es cabeza de la esposa. Y no quiero entrar mucho en eso, pero si lo lees, verás un par de cosas. Primero, la esposa no es una esclava. ¿O dice que la esposa es una esclava? No lo dice, pero ella puede elegir a quién darle su elección. Eso es un poco redundante. Ella lo hace. Si él es un hombre piadoso, entonces deberías elegir sí. Y, de manera similar, nosotros como personas no estamos obligados a seguir a Cristo. Para nada. Pero Él es Dios y es la cabeza de la iglesia. Y veamos un poco más. En Éxodo 18, versículo 35, Moisés eligió a hombres capaces de entre todo Israel y los nombró jefes sobre el pueblo. Entendemos lo que significa ser la cabeza. Números 31, 26, los jefes de las casas de los padres. Deuteronomio 28, 13, Dios hará a Israel la cabeza y no la cola. Miqueas 3:9, ustedes, jefes de la casa de Jacob. Primera de Corintios 11:3, el jefe de cada hombre es Cristo. Se vuelve claro lo que queremos decir cuando decimos que Cristo es el jefe, Él es el líder, Él es el único, es a Él a quien seguimos. Y luego llegamos a este interesante aquí.
Colosenses 2:19, y no aferrándose a la cabeza de quien todo el cuerpo, nutrido y unido por articulaciones y ligamentos, crece con el crecimiento que viene de Dios. Y aquí tenemos esta analogía que se hace de que Cristo es la cabeza de manera figurada. Pero en esta analogía se usa el cuerpo, y esto es genial, porque este es un lenguaje que hablo y puedo entender esto, que tenemos el cuerpo que ha sido llamado la iglesia, y la cabeza del cuerpo no es otra que Jesucristo, y llegamos a esa enfermedad que creo que nos afecta tanto hoy. ¿Sabes qué es? Estamos olvidando quién es el líder. Déjenme explicar. Tenemos líderes muy prominentes en la iglesia. ¿Puedo ir allí, hermana Shelley? Porque aquí estamos. Y olvidamos que Cristo es la cabeza y esos líderes no lo son. Entonces, lo que sucede es que cuando los que no son la cabeza cometen errores, como la gente lo hará, se produce una caída de la iglesia. Olvidamos que no estábamos siguiendo a ellos. Estamos siguiendo a Jesús. Y mientras recordemos que Cristo es la cabeza, cuando personas falibles como nosotros cometemos errores, no nos tambalearemos. Esto es muy importante ahora. Hace algún tiempo, en una vida anterior, recuerdo estar en la sala de emergencias y que alguien llegara con una lesión muy grave. De hecho, estuve en el aeropuerto hace poco. Una señora me estaba contando sobre su hijo. Fue anteayer, en realidad. Chocó contra un árbol a 160 kilómetros por hora en su motocicleta. El chico debería haber muerto, pero salió volando de la moto de tal manera que su pierna golpeó el árbol. Así que ahí está él en el hospital y llamaron a la familia. Y la madre entra y su pierna apenas está unida al resto de su cuerpo. Y tenían que tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? ¿Te imaginas? ¿Deberíamos amputar su pierna? Y su querida madre no quería cortarle la pierna. Pero ella tenía que darse cuenta de que si le tenían que amputar la pierna, ¿podría sobrevivir? Sí, podría sobrevivir. Ahora, alabado sea el Señor, ella me estaba contando cómo rezó y pudieron volver a unir esa pierna y él es un joven vibrante ahora mismo. Pero he visto esto antes. Pero ¿sabes lo que nunca he visto? Nunca he visto a nadie entrar a la sala de emergencias con la cabeza bajo el brazo. ¿Sabes qué? Tu cabeza está gravemente dañada, hermana Jill. Vamos a tener que amputar. Porque no puedes sobrevivir sin la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia y no podemos sobrevivir sin Cristo. No podemos eliminar a Cristo. No podemos dejar de enseñar sobre Cristo. No podemos dejar de predicar a Cristo. No podemos seguir a nadie más que a Cristo, porque el cuerpo no puede sobrevivir sin la cabeza. Estuve predicando esto en algún lugar. Tienes razón, hermana Shelley. Ya he predicado esto antes y un niño se me acercó y me dijo, pero ¿sabes qué, Pastor Johnson? Le dije, dime, chico, las cucarachas pueden sobrevivir mucho tiempo sin su cabeza. ¿Es eso cierto? Fui y lo busqué y sabes que es cierto. Una cucaracha puede sobrevivir mucho tiempo sin su cabeza, pero luego ¿sabes lo que pasa con esa cucaracha? Se muere. No hemos sido diseñados para ser decapitados y continuar. Ese no es el modo en que el Señor ha formado su iglesia. Pero hay otro aspecto en esto. Si soy la mano o el pie o donde sea que el Señor me ponga a trabajar en su cuerpo, ¿cómo puedo tener ambiciones de ser la cabeza? Un cuerpo dirigido por una mano no llega muy lejos. Les advertiría, amigos, que recordemos quién está a cargo de esto y a toda costa lo sigamos. Amén. Amén, amén. El pastor James Rafferty aquí. Estamos avanzando a la lección del miércoles, pero continuamos con el mismo tema. El versículo que se ha dado aquí en la lección del miércoles es Colosenses capítulo 1 y versículo 18. El título, nuevamente, el principio e iniciador, entre paréntesis. Y la pregunta que se hace cuando leemos Colosenses 1:18 es ¿cuál es la conexión entre la idea de Cristo como la cabeza y Él como el principio? Leamos el versículo de nuevo. Y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, quien es el principio, el primogénito de los muertos, y en todas las cosas tiene la preeminencia.
Bien, entonces en hebreo las palabras para cabeza y principio están relacionadas. La primera instancia de la última palabra en las Escrituras está en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Así que Jesús es la cabeza de la humanidad y de la iglesia, no solo por la encarnación, sino también porque es el creador. Ahora vemos esto en el contexto de Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque por Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y la tierra. Un pequeño repaso aquí. Visibles e invisibles, sean tronos o dominios o gobernantes o autoridades, todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas se mantienen unidas. Me encanta eso, todo. Él está manteniendo todo unido. Sabes, el pecado destruye, nos desgarra. Jesús mantiene todo unido. Es una imagen hermosa. Ahora, en griego, la palabra para principio tiene un significado amplio. Aquí, principio se refiere a Jesús como la fuente o iniciador de la iglesia y por lo tanto su cabeza, así como Él es el principio o iniciador de la creación. En otras palabras, Jesús es la cabeza porque es el iniciador, ¿verdad? Primero de la creación y ahora de nuestra redención en la iglesia. Jesús no es solo el iniciador en términos de creación de la iglesia, creación y la iglesia. Él también es, a través de su resurrección de entre los muertos, el iniciador de una nueva creación. Porque el salario del pecado es la muerte. Su victoria sobre la muerte también muestra su victoria sobre el pecado y su poder para recrearnos a su imagen. Todo esto demuestra por qué es el primogénito de entre los muertos. Ahora, sobre el significado del primogénito, por supuesto, ya hemos hablado bastante de eso. Podríamos repasar solo un poco sobre eso, pero Él es la resurrección preeminente, aunque no sea el primero, porque por supuesto Moisés fue resucitado de entre los muertos primero antes que Él. Y probablemente por eso el diablo disputó sobre el cuerpo de Moisés, como, ¿qué derecho tienes para tomar su cuerpo? Y el Señor simplemente dijo, el Señor te reprenda, ¿verdad? El Señor te reprenda. Pero sin la resurrección de Cristo, nadie más habría resucitado de entre los muertos. Así que es útil en este momento para nosotros mirar esto, mirar este panorama general que Colosenses capítulo 1 está presentando aquí porque Dios ha dado a través de Pablo razón tras razón tras razón para que entendamos que Cristo tiene la preeminencia. Razón número 1, Él es la manifestación perfecta del Dios invisible. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Razón número 2, Él es el agente por medio del cual todas las cosas fueron creadas. Colosenses 1, 16. Razón número 3, Él existió antes que todas las cosas, y todas las cosas fueron reunidas en Él. Colosenses 1, 17. Razón número 4, Él es la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo. Colosenses 1, 18. Razón número 5. Él es el iniciador de la creación y de la recreación. Colosenses 1, 18. Número 6. Ha conquistado el pecado y la muerte, y por lo tanto ha ganado el derecho de resucitar a todos los que ponen su confianza en Él como Salvador. Colosenses 1:13 y el número 7, y me gusta el 7. Jesús siempre ha existido, pero ahora en virtud de todo esto ha venido a tener la preeminencia como la cabeza de la humanidad y la cabeza de la iglesia. Se lo ha ganado. Sabes, hablamos sobre algunos de esos hombres como David y Jacob que no nacieron necesariamente primero para ser los primogénitos, pero en realidad tuvieron una experiencia similar que les permitió estar en un lugar de preeminencia y por lo tanto fueron llamados los primogénitos. Entonces, ¿qué necesitamos cambiar para que podamos experimentar la preeminencia de Cristo en nuestra propia vida? ¿Cómo puede la preeminencia de Cristo convertirse en parte de nuestra experiencia? ¿Sabes? Dios quiere cambiar la manera en que vemos el Evangelio para que no preguntemos tanto qué debemos hacer, sino más bien qué ha hecho Dios a través de Jesucristo por todos los hombres. Si Cristo es realmente la manifestación perfecta del don de Dios, si Cristo es el agente a través del cual todas las cosas fueron creadas, si existió antes de todas las cosas y todas las cosas se unen en Él, si Cristo es la cabeza de la iglesia, su cuerpo, el iniciador de la creación y recreación, si solo Él ha vencido el pecado y la muerte, y solo Él tiene el derecho de resucitar a todos, y especialmente a aquellos que confían en Jesús, si Jesús es la cabeza suprema de la humanidad y de la iglesia, entonces es solo a Jesús y no a nosotros
nosotros, o al brazo de carne, o nuestras obras, o nuestra sabiduría, o nuestra justicia, no a nuestro brazo, o nuestra mano, o nuestro pie, sino a la cabeza que debemos mirar, como el pastor Johnson nos compartió de manera tan elocuente, ¿verdad? El cuerpo necesita la cabeza. El cuerpo puede sobrevivir sin un brazo o un pie, pero el cuerpo no sobrevivirá sin una cabeza, a menos que seas una cucaracha, y yo no quiero ser una cucaracha. Solo quería decir eso, y lo que necesitamos es rendir nuestra voluntad soberana a Dios, porque Él no va a forzar nuestra voluntad, es soberano. Necesitamos rendirlo a Dios. Cualquier cosa que no sea una entrega total de lo humano a lo divino es el mayor escándalo en el cielo y la tierra, y merecedor de nuestro desprecio y desdén, porque cualquier cosa que no sea este glorioso evangelio en Jesucristo es simplemente una carga. No es salvación por gracia mediante la fe. Es una carga. Y esa es la realidad de todas las religiones. Incluso a veces el uso que se hace de la religión bíblica, esa es la realidad. Naturalmente, tendemos a depender de nosotros mismos, de los seres humanos. Creo que es providencial, ¿no te parece?, que el versículo central de la Biblia, el versículo del medio, con igual número de versículos a la izquierda y a la derecha, en la versión Reina Valera, si no te importa que lo diga, es el Salmo 118, versículo 8. Es mejor confiar en el Señor que poner confianza en el hombre. Es mejor confiar en el Señor que poner confianza en príncipes. Y así Dios nos dice algo aquí en Jeremías 23. Me voy a poner las gafas para poder leer esto muy bien, porque vamos directo a las Escrituras aquí. Jeremías 23, 29, ahí es donde vamos a empezar. Dios dice, no es mi palabra. Recuerda Juan 1:1, Jesús es la palabra. No es Jesús como un fuego. Ha prometido enviarlo para bautizarnos con fuego. Dice el Señor como un martillo que rompe la roca en pedazos. Verso 30. Por lo tanto, he aquí, estoy contra los profetas, dice el Señor. ¿Por qué estás en contra de los profetas? Roban mis palabras cada uno de su vecino porque, disculpa, versículo 31. He aquí, estoy contra los profetas, dice el Señor, que usan sus lenguas y dicen, Él dice. En otras palabras, estos son profetas que están dando sus palabras, pero están diciendo que es Dios quien está diciendo esto. No está diciendo esto en absoluto. Bueno, ¿qué es lo que Él está diciendo? ¿Qué están diciendo estos profetas que no le gusta a Dios? Versículo 32. He aquí, yo estoy contra los que profetizan sueños falsos, dice el Señor, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con su ligereza. Sin embargo, yo no los envié ni los mandé. Por lo tanto, no beneficiarán a este pueblo en absoluto, dice el Señor. Jeremías 23, 33. Y cuando este pueblo, o ese profeta, o ese sacerdote te pregunte, ¿cuál es la carga del Señor? Entonces les dirás, ¿qué carga? Incluso te abandonaré, dice el Señor. Y en cuanto al profeta, al sacerdote y al pueblo que dirán, Dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y a eso digo, amén, amén. Alabado sea el Señor. Esto es algo a considerar, meditar sobre, y tienes la oportunidad de ser uno de los hijos de Dios. Como has escuchado todas estas cosas, esperamos que te haya acercado más a Cristo. Y si estás lejos de Él, acércate porque te está esperando con los brazos abiertos. La oportunidad es tuya para convertirte en un hijo de Dios y puedes tenerla ahora mismo. Y no hay nada que el diablo pueda hacer al respecto. Conviértete en un hijo de Dios ahora mismo. Amén, ¿sabes? El mayor misterio de todos los tiempos es que las manos que formaron las estrellas fueron perforadas por los clavos de hierro. Cuando piensas en el Señor de la gloria descendiendo, tomando nuestra carne y muriendo para pagar nuestra pena, es tan asombroso que Él hizo esto para llevarnos de vuelta a una relación de pacto con Él. Pensamiento final, Jill. Mi corazón está realmente lleno. Yo simplemente, Cristo es nuestro Creador. Él es nuestro Redentor. Él quiere recrear su imagen en nosotros. Y podemos decir eso y que solo sean palabras, pero puedes interiorizarlo y puedes aceptarlo y puede cambiarte para siempre. Cualquier hombre. Digamos a nuestro Creador y Redentor, quien es la cabeza de nuestra iglesia donde quiera que vaya. No seguimos a ningún hombre ni mujer. Seguimos a Cristo. Amén, amén.
Cristo es el principio, Él es el iniciador y no es una carga. Dios ha hecho todo por nosotros a través de Jesucristo. Acepta lo que ha hecho. Permítele ser tu Salvador y tu Señor. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Amén. Sabes, el mismo poder que habló los mundos a la existencia ahora trabaja para recrear su imagen en nosotros. Al considerar 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice, nosotros todos reflejamos la gloria del Señor, somos transformados de gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Así que la creación y la redención tienen el mismo objetivo y es que reflejemos el carácter de amor de Dios. En Colosenses vamos a ver que Él dice, poned el amor. Esa es la unidad, ese es el vínculo. Queremos que te unas a nosotros. Esperamos la próxima semana para la lección 9, reconciliación y esperanza. Bienvenidos a la hora de adoración. Durante esta hora será una hora de bendición porque vamos a presentar un mensaje de la palabra de Dios. Y hablando de la palabra de Dios, la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, podemos decir que es un libro que ha sido uno de los libros más odiados, pero también más amados. Uno de los libros más quemados, uno de los libros que se encuentra en más hogares que cualquier otro libro en la historia. Y es un libro que continúa siendo uno de las mayores ventas cada año. Pero la gran mayoría de las personas no conocen el mensaje de la Biblia. Y por esa razón, 3ABN Latino se complace en presentar otro programa que presenta lo que dice la palabra de Dios. Queremos invitarles a mantenerse en sintonía durante esta hora. Tenemos un mensaje que lleva por título Dos sendas. Y nos agrada que el pastor Gilberto Moral está con nosotros para presentar ese tema de la palabra de Dios. Él es oriundo de Cuba, Camagüey, Cuba, y está contento de poder compartir este mensaje. Se ha preparado, ha estudiado, y ahora les pedimos a ustedes que me acompañen en oración para que también usted esté preparado para escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Así que oremos juntos. Amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por tu santa palabra, que es luz para nuestro camino, que es un libro que nos ayuda a entender que tenemos esperanza en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté sobre tu siervo, el pastor Gilberto Moral. Úsalo, Señor, para que tus hijos escuchen un mensaje de esperanza, un mensaje del cielo. Te rogamos una bendición para todos y te lo rogamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos amigos, ahora les dejamos el tiempo con el pastor Gilberto Moral. Que Dios les bendiga. Un saludo para todos. Es un privilegio en esta ocasión presentar la palabra de Dios y compartir lo que Dios tiene para nosotros. Siempre Dios tiene un mensaje de salvación, de esperanza, en medio del mundo en el cual vivimos, donde cada día aumentan los problemas y todos los organismos internacionales se debaten cómo resolver los problemas. La Biblia se presenta como la única esperanza.
como la única solución para los problemas del ser humano, como la única solución para nuestros problemas personales. La Biblia nos señala el único camino, la única senda que nos conduce a un futuro glorioso, que es la vida eterna en el nombre de nuestro Señor. Y precisamente el título del tema que nos ocupa hoy es Dos sendas. Y queremos centrarnos en el estudio de uno de los salmos. Es el Salmo número 1.